Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre Santo, que le hables a mis hermanitos, que les edifiques con tu palabra. Señor, te damos las gracias, porque cada día nos vivificas, nos fortaleces, nos estableces con tu palabra. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en esta hora, y el corazón de mis hermanitos también sea confortado. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Romanos capítulo 9, desde el verso 1. El título de esta transmisión es El que llama. Recuerden, hermanitos, que estamos viendo progresivamente la Escritura. Hemos comenzado, hermanitos, desde el libro de Mateo y ya vamos aquí en Romanos, con la meta de ver toda la Escritura, primeramente el Nuevo Testamento, luego el Antiguo, hasta que el Señor, hermanitos, nos tenga aquí en la tierra. Y gracias al Señor, hermanitos, desde Mateo hemos visto capítulo por capítulo, versículo por versículo, a fin de que usted haya estudiado toda la Biblia a través de estas transmisiones. Esperemos que les sea de edificación, hermanitos. Dice así la palabra del Señor, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, esperando separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Amén. Hermanitos amados, aquí se expresa el apóstol Pablo de la tristeza, el dolor que hay en su corazón, debido a que Israel, hermanitos, no se había salvado completamente. No porque la obra del Señor no sirviera, no fuera útil o eficaz, sino porque la mayoría no creyó en Él. Como está escrito en el libro de Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y el apóstol Pablo habla de tal manera que hasta dice que hubiera preferido ser anatema, separado de Cristo, por amor a ellos. O sea, con tal de que ellos se salvaran, que él prefería ser anatema. Anatema, hermanitos, equivale a maldición o maldito. Bueno, a ese grado era su amor por los hermanos suyos, por los israelitas. Dice, hermanos amados, continúa en el 5, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Antes de continuar, hermanitos, les aclaro que había descendencia de Abraham conforme a la promesa. Cuando él ya tenía 100 años de edad, su esposa Sara, estéril, de 90 años, les nació Isaac. Pero antes de eso, hermanitos, 13 años antes, también, hermanitos, aunque no de Sara, pero sí hijo de Abraham, había nacido Ismael, de su madre Agar, una mujer egipcia, dice la palabra de Dios. Esto es porque Sara un día pensó acerca de su sierva que de ella iba a tener la descendencia, ya que ella se veía anciana y aparte era estéril, y pensaba que con legalidad, como en esos tiempos se manejaba, pues lo que hubiera acerca de su sierva Agar, pues lo que se diera a luz iba a pertenecer a ella como ama, como dueña.
pero pues esto fue contraproducente, hermanitos. De ahí el pueblo árabe, con tantas guerras y conflictos y pues aborrecimiento contra Israel. Bueno, por eso aquí menciona de la descendencia de Abraham en Isaac, porque hay más descendientes, hermanitos. Luego, Abraham tuvo aparte otra esposa. Claro, ya había enviudado, hermanitos, y se llamaba Setura. Y bueno, nacieron más hijos todavía. Pero no ellos eran hijos de la promesa, sino en Isaac. Ahora continúo aclarado esto. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne. Acuérdese, tuvo muchos, no solamente Isaac, sino hermanitos de Agar, Ismael y los que le mencionaba de Setura. 8. Esto, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre. Rebeca, hermanos amados, ¿se acuerda usted? La esposa de Isaac. Y ahora va a tocar este punto muy importantísimo, hermanitos, para que usted afiance su fe. Porque esto es en términos generales, pero si usted lo abraza en un término personal, claro, hermanitos, que esto nos da mucho cimiento, fundamento y, hermanitos, claro que alimenta nuestra fe. Dice el 10. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. Y fíjese el 11. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Muy bien. Le voy a explicar paso a paso este verso, hermanitos, para que usted tenga la noción correcta en cuanto al llamado y la elección de Dios. Bueno, comenzamos viendo de que el Señor llamó, escogió a Abraham, a su descendencia, y claro, en los términos, hermanitos, del Antiguo Testamento siempre se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que equivale a Dios de Israel. Bueno, hermanitos, ellos son los patriarcas y aquí va a hablar ahora. Ya se tocó el punto de Abraham, se tocó el tema o el nombre de Isaac con Rebeca, pero ellos tuvieron hijos. Hermanos amados, no les podemos llamar tal vez gemelos, pero sí, hermanitos, estaban en el vientre al mismo tiempo. Y hermanitos, había guerra, bueno, se peleaban, por así decir, dentro del vientre de esta Rebeca. Rebeca aclamaba a Dios y decía, si esto es así, pues ¿para qué quiero vivir? Porque ella entendía que iba a haber conflicto entre sus dos hijos. Si desde el vientre ya había conflictos y todavía ni nacían, ahora qué pasaría cuando ellos vivieran en la tierra. Y sí, ese conflicto, hermanitos, entre Esaú, hijo mayor, y Jacob. Los dos estaban en el vientre al mismo tiempo. Pero, hermanos amados, pues salió primero Esaú. De ahí el llamado primogénito. Primer fruto, primogénito. Y después ya salió Jacob. Conocemos la historia. Jacob suplantó, se hizo pasar por su hermano, ayudado por su propia madre, y conocemos el conflicto entonces. Pero, hermanos amados, vamos a ver qué dice la Escritura. 11. Para poder detallarlo paso a paso. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera
no por las obras, sino por el que llama. O sea, el Señor llamó, y de ahí también el Señor Jesús mencionaba: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Claro que ese tema se puede aunar a este que estamos viendo, pero esto nos llevaría mucho tiempo, hermanitos, asimilarlo, no por es difícil, sino por cuestiones de tiempo. Bueno, sin embargo, hermanitos, aquí menciona para que la elección sea conforme al propósito de Dios. O sea, que no dependiera de nosotros el que el Señor nos haya llamado. O sea, fíjese, le repito, para que usted tenga la noción clara. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Y en el contexto lo va a explicar más y ampliar. Bueno, lo que quiere decir es esto: cuando Dios llama, y en este caso Abraham, Isaac, Jacob, y se refiere más directamente a Jacob en contraste con Esaú, su hermano mayor, quiere decir que no dependió de las obras de ellos. O sea, hermanitos amados, por eso dice el 11, no habían aún nacido. O sea, pues no habían todavía ni crecido ni nada, y ya Dios había llamado y había escogido. Y luego dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, para que no se dijera, este se portó bien, aquel se portó mal, y ahora, este por cuanto se portó bien, yo lo llamo y yo lo elijo. No, ni uno ni había nacido siquiera, y ni habían hecho ni bien ni mal. O sea, para que no dijeran, oh, el llamado de Dios depende de lo que hizo el hombre. Y como el hombre le echó ganas y el hombre se esforzó y se portó bien, entonces por eso Dios lo escogió. No, no depende de las obras de los hombres, sino del que llama. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Dios llamó. No habían hecho ni bien ni mal, ni se habían portado bien todavía, ni portado mal, pero es Dios el que llama, y lo llamó desde el vientre de su madre, a este Israel, Jacob. Así que esa elección, hermanitos, no dependía de el esfuerzo humano, para que Dios de ahí se basara y determinara: a este elijo y a este no. No, hermanitos, igual nosotros, no porque nos hayamos portado bien o haya encontrado el Señor alguna virtud, algo de gracia en nosotros, por nosotros mismos, y por eso el Señor le agradó y nos escogió. No, mis hermanitos, no. Él nos llamó, Él nos escoge, pero no basado en nuestras obras. Ahora, esto viene a ser reforzado. 12. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto también viene, hermanitos, en el libro de Malaquías, capítulo 1, Antiguo Testamento. Dice así ciertamente, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Me preguntaba a Israel ahí en Malaquías 1, ¿cómo que a nosotros nos amaste? Sí, porque pudo haber escogido a Esaú, pero a Esaú no lo escogió, sino a Jacob, Israel. 14. Fíjese bien, esto viene a ser más reforzado. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. O sea, que Dios actuó con injusticia al escoger al menor y no al mayor. No, mis hermanitos. Ahora el 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto proviene del corazón, iniciativa y determinación de Dios.
no de nosotros. A quien Dios quiere escoger, lo hace. Al que Dios quiere tenerle misericordia, amén. No depende de uno, hermanitos. Depende del corazón de Dios. Va más allá. Y es el verso 16, el que también, hermanitos, es fuerte fundamento en cuanto a este tema. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Oh, esto viene a aclarar muchas cosas, y ahorita lo explico. Y se lo repito. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Muy bien, le explico, hermanitos, aplicado a nosotros. No depende del que quiere, dice. Si uno quiere, tal vez yo quiero, usted quiere buscar a Dios, servir a Dios, no depende de nosotros, hermanitos. O sea, sí hay un razonamiento humano lógico que nos lleva a pensar que fuimos nosotros. Se atribuye a nosotros mucha parte de esto, hermanitos, en cuanto a ser hijos o siervos de Dios. Al grado tal de que hemos llegado a decir, yo quise, yo decidí, yo me determiné, yo busqué a Dios, yo le di mi corazón a Dios. Y en la mayoría de veces se dice yo encontré a Cristo, yo decidí seguir a Cristo, yo elegí a Cristo. No, mis hermanitos, bíblicamente dijo el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, es equivocado decir yo decidí, yo encontré, yo busqué a Dios, yo determiné, yo me decidí por Cristo. Incorrecto, hermanitos. Aquí dice, no es del que quiere. Así que no depende del que quiere. Yo quiero, usted quiere, vamos a buscar a Dios, vamos a esforzarnos. No depende de nosotros, hermanitos. Aunque sí, una vez que Dios nos llama, hemos de oír su voz, seguirle y serle obedientes. Claro que sí. Pero al fin, el que llama es el Señor. Nada es nuestro, nada es por nuestra causa. Ahora, continúa. Así que no depende del que quiere, no es de que yo quise o usted, ni del que corre. Cuando dice del que corre, equivale, hermanitos, el que se esforzó, como decimos, le echó muchas ganas, alguien que está muy determinado y se portó muy bien. No, tampoco depende del que se esfuerza. Dicho de otra manera, no depende del que quiere, no depende del que tanto se esfuerza. No, porque aún así no lo lograríamos, mis hermanos. Dice, sino de Dios, que tiene misericordia. Depende de Dios, que tiene misericordia. O sea, basado en su misericordia, de Él depende el llamado y también la elección. No depende de usted, no dependió de mí, depende de que Dios nos tuvo misericordia. Y de ahí el término que tanto suena, hermanitos, en las iglesias cristianas evangélicas, en las predicaciones, cuando se dice que Dios nos tuvo misericordia. Si vivimos es por Él, si morimos es por Él, todo depende de Él. Y si algo vivimos, y si algo hacemos, si algo logramos, si algo gozamos, todo ha sido por Él y para Él. No es de quien quiere. O sea, si usted un día deja de querer,
que porque se desalentó, se entristeció, se desanimó, se frustró. Pues no depende ni de eso, hermanitos, de su estado de ánimo, cómo se sienta su corazón. No depende de usted si un día se cansara. No, hermanitos, tampoco depende del que corre y le echó tantas ganas. No depende de él. Depende de Dios, que estemos en Él, que seamos salvos, que tengamos este supremo llamamiento. Depende de Dios, porque Él nos tuvo misericordia. Usted es salvo porque Él le tuvo misericordia. Usted está vivo porque Dios le tuvo misericordia. Usted está avanzando, prevaleciendo, es porque Él le tuvo misericordia. Usted está venciendo, es porque Dios le tuvo misericordia. No depende de usted, hermanitos. Si dependiera de usted o dependiera de mí, ¿cuántas veces ya no hemos podido avanzar o nos hemos sentido desfallecer? ¿Cuántas veces ya habríamos dejado o desde hace cuánto tiempo habríamos dejado al Señor? Pero no depende ni siquiera de eso. Depende de Dios, que nos ha tenido misericordia. Así que, hermanitos, alaben al Señor. Incluso en el libro de Salmos se menciona que alabemos su misericordia día con día, hermanitos. Y por eso estamos hoy vivos. No es por nosotros, no es de que corrimos, es de que en verdad Él nos tuvo misericordia. Ahora fíjese lo que dice, hermanitos. Vemos el verso 17. Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Acuérdese de Faraón. A través de Faraón el Señor manifestó las 10 plagas por cuanto Faraón se había endurecido. O sea, mostró su gloria porque Faraón se había endurecido. Si no se endureciera Faraón, entonces tampoco causaba el Señor 10 plagas. Pero bueno, sigue diciendo, verso 18. De manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia. Él quiso tener misericordia de usted y de mí, hermanitos. Y luego dice, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, hermanitos amados, de por sí, y esto le explico, de por sí una persona sola decide endurecerse y Dios lo permite. Dios permite que se endurezca. Y hermanitos amados, no es de que Dios cause la dureza y diga: a este lo voy a mandar a juicio o al infierno y lo voy a endurecer. No, siempre hay una oportunidad de salvación para todo ser humano. Pero si alguien prefiere endurecerse, Dios, hermanitos, da permiso, por así decir. Y al que quiere endurecer, endurece. Ahora fíjese lo que dice el contexto. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? O sea, si alguien dijera, bueno, si Dios endurece, entonces ¿por qué culpa o inculpa? ¿O por qué va a enjuiciar o sentenciar a las personas si Él fue el que endureció? La persona no tenía la culpa, Dios le endureció. No es en esos términos, hermanitos. No, sino que, como está escrito, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanitos, Dios permite. Si alguien quiere endurecerse, pues el Señor lo permite. Y si el Señor quiere quebrantar nuestro corazón, es porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Dios no nos da riendas, hermanitos, a la maldad, a la perdición. Siempre corrige. Al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo, dice en Hebreos. Entonces, hermanitos, dice el 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Y luego dice, ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, en otras palabras, es el Señor el que tiene en su voluntad hacerlo así. O sea, ¿quién tiene la facultad de cuestionar a Dios? Nadie. Ahora el 20. Pero tú, hombre,
¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, no tenemos ni autoridad, ni facultad, ni derecho de hacer ningún reclamo a Dios, de por qué lo haces así, o por qué me hiciste así, o por qué me formaste así. No, mis hermanitos, Él en su voluntad así lo ha determinado. Él tiene toda autoridad. Ahora dice el 21, ¿acaso no tiene potestad, que equivale a autoridad, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, hermanitos, Dios tiene esa potestad, esa facultad, esa autoridad para hacer con quien sea su voluntad. Uno para hacer vaso de honra y otro para vaso de deshonra. Dios, hermanitos, lo dispone. ¿Y quién puede cuestionarlo? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora dice, hermanitos, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Bueno, Faraón era un vaso de ira, al igual que otros, hermanitos, pero eran vasos preparados para que Dios mostrara su poder. 23. Él, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Hay vasos, hermanitos, de ira. 22, verso 22. En el 23 dice vasos de misericordia. Dice que había preparado de antemano para gloria. Le leo 22 y 23 para conectarle bien. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para su gloria. 24. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, Dios llamó tanto a judíos y a gentiles, no judíos. 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, hermanitos, esto hace alusión a los gentiles. Hoy somos hijos de Dios por haber creído y recibido a nuestro Señor Jesucristo. 27. También Isaías proclama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Acuérdense de Sodoma y Gomorra, fueron extinguidos. Así hubiéramos sido nosotros o Israel, hermanitos. Pero Dios guardó un remanente. La palabra remanente, hermanitos, se usa mucho en el Antiguo Testamento. Bueno, para que nosotros entendamos esa palabra remanente, es como un guardadito. O sea, si de millones de judíos, la mayoría no creen en el Señor, pero Dios tiene un guardadito de judíos, un remanente selecto. Ellos sí son de Cristo, son del Señor. Un remanente es como un resto pequeño. Es, hermanos amados, un pequeño grupo de personas diferente. Y hermanitos, no podemos decir que la iglesia tenga remanentes o sea remanente. No, eso es referente a Israel. De la iglesia, también el Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y la iglesia del Señor Jesucristo, hermanitos, también tiene la parte espiritual, los hijos de Dios, y la parte carnal, que son pues también
conocidos como vírgenes insensatas. Dice la palabra del Señor, versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, nosotros, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Hermanitos amados, hemos alcanzado esto, pero es por la gracia. 31. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, dependiendo de las obras de la ley, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. El Señor Jesús, hermanitos, es aludido aquí. Él mismo, hermanitos, dice en la Escritura que es la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Y bueno, que causa tropiezo, hermanitos, a los israelitas o judíos. Por eso los judíos, en la mayoría, no creen en el Señor Jesús. Les causa tropiezo, hermanitos. Ellos lo ven como un sacrificio humano, su sacrificio. No lo ven como el Mesías porque no les trajo paz a la tierra. No creen en Él, pero nosotros creemos con todo nuestro ser. Él es el Santo Hijo de Dios. Ahora dice el 31. Mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. De modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. Esto es, en el Señor Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cree en Él, nosotros, no será defraudado. No somos defraudados, hermanitos. Pero Israel tropieza porque no creyeron ni le recibieron. Muy bien, hermanos amados, si seguimos en la tierra mañana todavía, se ve la continuación, sigue hablando acerca de ese contraste con Israel, que Israel, hermanitos, en su mayoría no es salvo. Por las obras de la ley nadie será justificado, ya hemos visto. Así que, hermanitos, démosle gracias al Señor, que somos salvos por Él. Hermanitos, no depende de que quisimos, buscamos o nos esforzamos. Él nos tuvo misericordia y por eso hoy somos salvos. Él ya tenía un pueblo amado, su pueblo elegido, pero ellos, hermanitos, por las obras de la ley no pueden alcanzar nada más. Pero nosotros, por la fe y por la gracia del Señor Jesús, hoy somos salvos. Alabe a Dios por esto. Oremos al Señor, dándole gracias. Padre Santo, dice tu palabra, no es del que quiere, no es del que corre, sino de ti, que tienes misericordia. Hoy reconocemos, Señor, que estamos en tus manos, que somos salvos por tu gracia, por tu fe, Padre Santo, y nada ha sido nuestro. Nada merecíamos, no hemos hecho ningún mérito, ninguna virtud hay, pero somos salvos, porque tú nos llamaste y nos escogiste. Alabamos tu nombre. No habíamos hecho nada, ni bueno ni malo, así como dice acerca de Jacob y Esaú. Lo mismo con nosotros, Señor, no nos llamaste porque éramos buenos, porque dice tu palabra que no has venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que no éramos justos, pues escrito está, no hay justo ni aun uno. Pero nos tuviste misericordia, nos llamaste, nos predicaron el Evangelio, tu Espíritu Santo nos convenció, nos redarguyó, y hoy somos salvos. No lo merecíamos, Señor. No somos dignos de tal salvación. Pero por tu obra, Señor, y por tu gracia, pues hoy somos salvos, Señor. Señor, al que quieres endurecer, endureces. Y del que quieres tener misericordia,
de ese te compadeces. Y nosotros fuimos alcanzados por ti, por tu grande misericordia. Muchas gracias, Señor. Nunca lo olvidaremos, que es por tu gracia que nos amaste y ahora por tu misericordia nos salvaste. Muchas gracias. Bendito es tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por mis hermanos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Escrito está: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Hoy busca a Dios. El Señor Dios Todopoderoso está con usted. Amén.